Bienvenidos, hermanos Richard, bienvenido. Venga, cada uno de ustedes el gozo y la alegría que es parte inherente de ser miembros de la Iglesia de Cristo. Hay algo especial cuando estamos en la iglesia, hay una alegría especial. Si bien disfrutamos de la alegría y el gozo que nos da el Señor en cualquier momento de la semana, no obstante, cuando estamos en la iglesia hay algo especial, hay una alegría que es la que aporta la sazón de la comunión de los hermanos. Es esa añadidura a nuestra alegría la que trae el estar entre creyentes, entre hermanos, entre amigos, amigas, que tienen un mismo sentir, un mismo amor, una misma pasión, un mismo Señor. La comunión es lo que aporta esa sazón, la alegría característica del cristiano. Por eso es hermoso asistir a la iglesia. Estoy contento de ser parte de la iglesia de Cristo y estoy contento y orgulloso de ser parte de esta iglesia porque es ser parte de tantos hermosos hermanos y hermanas, es ser parte de esta iglesia. Y en este momento no estoy hablando de ser parte de la Iglesia Universal de Cristo, sino de ser parte de esta iglesia en particular. Es hermoso ser parte de esta iglesia cristiana, bíblica en San Borja, porque es enriquecedora la experiencia, es enriquecedor ser miembro de esta iglesia, porque uno es bendecido. Yo soy bendecido desde que estoy aquí, y creo que cada uno puede decir lo mismo respecto a los demás, a sus hermanos. Porque es como Dios ha diseñado la función del cuerpo, unos ayudando a otros, velando unos por otros. Y uno de los temas, el tema que hemos estado hablando la semana pasada, que hoy vamos a culminar, es respecto a la membresía en la iglesia. Y como dijimos, no es tanto un sermón, es más un estudio bíblico que comenzamos y hoy terminamos. Como iglesia, y decíamos que como iglesia local, somos un faro en medio de un mar de oscuridad. El mar de oscuridad puede ser nuestro distrito. San Borja, que como su nombre lo indica, están muy dados a los santos. San Borja, ¿quién fue San Borja? Está nublada su vista porque no conocen a Cristo como Salvador. Y la iglesia, como toda iglesia en cualquier lugar, viene a ser como un faro que arroja luz y por medio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo al predicarlo, para que otros puedan ver esa luz, acercarse a esa luz y ser sanados, salvados, abiertos sus ojos, y así ver en Jesucristo la única esperanza de salvación y vida eterna. Es la iglesia también, toda iglesia local, un testimonio de Jesucristo. El testimonio de uno que pertenece a la iglesia de Cristo, el testimonio de un miembro de la iglesia, es el testimonio de la iglesia y el testimonio de todos. De modo que cada uno debe velar por cuidar su testimonio ante los demás, para que no sea Jesús criticado por causa nuestra, ni sea desmerecida o despreciada, criticada su iglesia por causa de nuestro mal testimonio. Por eso es que debemos velar en nuestro testimonio, velar en principio por nuestro propio testimonio y velar por el buen testimonio de nuestros hermanos que en un sentido muy lógico nos representan a todos en la iglesia. Cuando alguien ve a un miembro de una iglesia X pecando, no dicen, ese hermano es mentiroso o pecador. No, en esa iglesia son así, tienden a generalizar. De modo que el mal testimonio de un miembro de una iglesia local, afecta el testimonio de toda la iglesia local. Y por ello mismo debemos cuidar nuestro testimonio personal y nuestro testimonio colectivo como iglesia. Una de las formas de cuidar nuestro testimonio es justamente por medio de la membresía.
en donde nos aseguramos de que todos los que están siendo integrados, en principio por tener una misma fe, un mismo Señor, Jesucristo, sean personas que verdaderamente son cristianas y que genuinamente están dando frutos que evidencian su profesión de fe, que dan buen testimonio. Es una manera de salvaguardar el testimonio de la iglesia, la membresía de la iglesia. La pregunta que nos llevó a abordar el tema fue esta que hicimos la semana pasada. Todo cristiano, toda persona que es salvada por el Señor por gracia, redimida, regenerada, bautizada por el Espíritu Santo, que es colocada en el cuerpo de Cristo, toda persona que es salva por Cristo e inmediatamente pasa a ser parte de su iglesia universal, miembro del cuerpo de Cristo. Toda persona así es inmediatamente después miembro de cualquier iglesia local. Dicho de otro modo, todo creyente, al ser creyente, inmediatamente es miembro de cualquier iglesia local. Lo digo de otra manera. Cuando uno es salvo, es miembro de la Iglesia Universal de Cristo, lo cual es cierto. A su vez, automáticamente es también miembro de cualquier iglesia local. Y veíamos por algunos principios que no necesariamente. Y luego consideramos la tendencia de hoy en algunas modernas congregaciones de rechazar absolutamente la membresía en las iglesias locales, aduciendo que si todo creyente, todo verdadero creyente ya es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de la Iglesia Universal de Cristo, ¿por qué pues se le va a negar su membresía en cualquier iglesia local si ya es miembro del cuerpo de Cristo? Además, aducen, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable de nóminas de registro de miembros, de los congregantes, y ningún pasaje que te diga que tienes que hacerte miembro de una iglesia local, como es la práctica común en muchas iglesias. No hay ningún pasaje así que ¿por qué vamos a implementar eso si no es enseñado en el Nuevo Testamento? De modo que adoptan una filosofía bastante libre del ministerio en el que simplemente todos los que vengan y declaren ser cristianos, los asimilamos y los ponemos a servir, los ponemos a trabajar. ¿Por qué vas a impedirle a alguien que sirva al Señor solo porque no es miembro de la iglesia local? Y filosofías como estas han tenido, vamos a reconocer, ciertas ventajas en aquellas iglesias que lo han adoptado, tales como por ejemplo Calvary Chapel, una hermosa iglesia, hermosos hermanos, conozco a muchos de ellos, pero que simplemente no creen en la membresía de la iglesia local. Disculpen, no estoy un poco con espera. Otras iglesias también de esa tendencia inmediatamente asimilan a las personas y el resultado positivo que tienen es que tiene mucha más gente trabajando, muchas más personas haciendo cosas en la iglesia, personas que están asumiendo cargos, puestos que normalmente si se limitara a una membresía local quedarían vacíos, no habría quien los llene o quien los ocupe. Pero si tienes una política bastante abierta respecto a la membresía y quienes deben asumir ciertos cargos de responsabilidad constante en una iglesia, y si tu política es abierta, entonces es mucho más fácil llenar los cargos, los puestos, y es mucho más fácil llenar la iglesia de gente también así. Se reconocen sus aspectos positivos, pero también hay sus aspectos negativos, sus peligros, mejor dicho. Y les comentaba de mi experiencia en una iglesia en la que yo era miembro, en donde
se incluyó a una persona sin mayor consideración de su trasfondo doctrinal, de su trasfondo ministerial. Se la incluyó en un cargo de ministerio importante en la iglesia, en el cual el cargo estaba relacionado con mi actividad ministerial en esa iglesia también. Y como era una persona buena, muy carismática en cuanto a su carácter, muy allegada a cierto público de la iglesia, a los jóvenes en particular, y así que el pastor pues le dio carta libre para hacer y decidir muchas cosas. Hasta cuando yo presenté mi objeción y dije al pastor, pastor, está asumiendo algunas cosas, está decidiendo este hermano tales cosas, pero él no es miembro todavía de la iglesia. Y su respuesta fue, y bueno, yo le dije también, yo no lo conozco a él, no lo conozco de todo, no conozco su trasfondo. Y su respuesta fue, yo sí lo conozco. Punto. Bueno, y ustedes saben lo que pasó después. Esta persona se llevó a más de la mitad de la reunión de jóvenes a otra iglesia de una tradición doctrinal distinta. Y algunos adultos de esa iglesia también. Pero, volviendo a la pregunta, ¿se puede probar bíblicamente la membresía local? Y vimos eso la semana pasada. Creo que, aun cuando no hay pasaje específico que te diga que tienes que hacerte miembro de una iglesia local o llenar una nómina, si no, no puedes participar de tales o cuales actividades, y hay que ser ciertamente algo flexibles en eso. Hay que hacer cierto equilibrio allí. No obstante, vimos que sí se puede probar con el Nuevo Testamento la práctica de tener membresía en una iglesia local. Vimos que el Nuevo Testamento distingue de los que pertenecen a la iglesia y los que no pertenecen a la iglesia. Y en el Nuevo Testamento casi siempre cuando se habla de aquellos que pertenecen a la iglesia, no necesariamente se está refiriendo a aquellos que pertenecen al cuerpo universal, a la iglesia universal de Cristo, sino a la iglesia local. Porque en el Nuevo Testamento el énfasis es iglesia local. Así que el que pertenece en realidad, se está pensando más el que pertenece a tal iglesia local, Tesalónica, Corintios, Éfeso, etc. Luego vimos que el Nuevo Testamento reconoce la ubicación geográfica de iglesias. No habla simplemente en forma genérica. Por supuesto, cuando se refiere al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, lo habla en singular, porque se refiere al cuerpo de Cristo, en global. Pero cuando está refiriéndose a iglesias locales, hay una clara ubicación geográfica. Los que están en Corintios, los que estaban en Éfeso. La carta que Pablo escribió a los Corintios no se le escribió a los de Éfeso. A ellos les escribió otra carta. También vimos que al menos la práctica al inicio de la iglesia neotestamentaria era tener un registro de congregados. Al menos al inicio, por el libro de Hechos, sabemos que la iglesia del Nuevo Testamento registraba cuántas personas eran miembros y se iban añadiendo a la iglesia. Vimos que empezaron 3,000, luego vimos que se registraban 4,000, 5,000. Y aunque después ya no se ve eso, no obstante, nos deja un precedente en la iglesia del Nuevo Testamento de que al menos al inicio había esa práctica de tener un registro de cuántos asistían a la iglesia. En resumen, vimos que puede probarse que la práctica de la membresía local es tanto sabia, prudente, como necesaria para la buena administración de los intereses del Señor Jesucristo para su iglesia. Ahora bien, alguien podría decir que ningún pasaje de los que vimos la semana pasada es absolutamente determinante, y podría consentir ese argumento. Sin embargo, también hay otros argumentos que nos persuaden al hecho de aceptar que la práctica de tener una membresía local identificada es sabio, prudente, lógico, necesario, sino bíblico.
Y algunos de estos argumentos es, por ejemplo, las palabras que se utilizan para describir a la iglesia o a la asamblea. Una de estas palabras claves es comunidad. Y luego de ver estas palabras claves veremos algunas prácticas lógicas que se necesitan para argumentar a favor. Vamos a ver la palabra comunidad. La palabra comunidad significa conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Grupo social del que forma parte una persona. Hecho de tener varias personas algo en común. Estos son los significados de la palabra comunidad. Hecho de tener varias personas algo de común, conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, tal como nosotros. Empezando por el hecho de que la membresía a la iglesia implica, en principio, fidelidad a Cristo. Cuando hablamos de membresía a la iglesia, estamos hablando de fidelidad a Cristo y a una fidelidad a la comunidad en sí, al grupo en sí, a la congregación. No es ser miembro para ser fiel a un grupo de pastores o a un grupo de líderes. Nadie se debe hacer miembro de una iglesia por sus pastores. No somos la figura principal en la iglesia. Como se los he dicho antes, una iglesia debe ser conocida por su gente. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y por su personaje principal, Jesucristo. No por ciertos individuos, por más que tengan reconocimientos, no por ciertos individuos, sino por su gente. La membresía implica esa fidelidad. Fidelidad a Cristo y fidelidad a la congregación en sí como un grupo. La membresía en la iglesia local no es simultánea a la membresía espiritual efectuada por el Espíritu Santo, sino que requiere de un reconocimiento por parte del grupo de personas del cual se va a pertenecer. Esta verdad la secunda el hecho de que creemos en iglesias independientes, en el sentido de gobierno. Cada iglesia se gobierna, es autónoma, se autosustenta y es independiente de la otra, en ese sentido. Hay otro sentido en que somos muy dependientes. Así que no necesariamente uno que es miembro de una iglesia local es también automáticamente miembro de otras iglesias locales, porque en principio estas son independientes. Es sabio que el postulante a la membresía de una iglesia local declare su conformidad con los intereses del grupo en general. Es decir, es totalmente lógico y sabio que si alguien va a identificarse con una iglesia, no solo lo haga porque se siente bien, sino lo hace porque se identifica con el credo de esa iglesia, con la adoración de ese, con el respeto y veneración que tiene esa iglesia hacia Dios. Se identifica con el entendimiento de esa congregación respecto a lo que la Biblia enseña. En otras palabras, se identifica con la declaración de fe de esa iglesia. También implica en ciertos casos la aceptación de lo que llamamos un reglamento interno, la forma de práctica de vida de la iglesia, que incluye la disciplina. Hoy algunas iglesias han quitado de la disciplina bíblica como parte de su práctica ministerial, porque dicen eso va a ahuyentar a la gente. Sí, va a ahuyentar a la gente, estoy de acuerdo con eso. Pero va a atraer a los que quieren ser bíblicamente exactos. Por eso, el identificar, el hacerse miembro de una iglesia local no debe tomarse a la ligera. Debe ser una decisión inteligente. Tampoco no es algo que
debe ser muy complicado. No lo es. Ni propongo que deba ser tan complicado. No debemos dificultar o ralentizar. Ralentizar es un término que significa hacer más lento algo. Cuando las computadoras se ralentizan debido a un bit, ralentizar, hacer más lento algo. El proceso de admisión para la membresía de una iglesia local no debe ser complicado ni ralentizado, impidiendo así que verdaderos hermanos devotos, genuinos, quieran hacerse miembros de la iglesia y empezar a aprovechar las oportunidades de servicio y ministerio que hay en las iglesias. Por cierto, esto es un factor que se debe considerar cuando alguien quiere ser miembro de una iglesia. ¿Hay oportunidades de ministerio? ¿Hay algún ministerio en el cual yo he sido dotado y capacitado para el cual podría contribuir para la mayor eficacia de ese ministerio en esa iglesia? Y si no lo hay, ¿me apoyarían para poder ejercer mis dones y talentos en un determinado ministerio en tal congregación? Son preguntas que uno debe hacerse cuando va buscando identificarse con una iglesia. Comunidad habla de un grupo particular, con propósitos particulares, con fines idénticos. Otro término interesante es comunión. La comunión es un conjunto de personas que profesan una misma fe. Conjunto de personas que profesan una misma fe. Tenemos comunión con aquellos que profesan una misma fe. No debemos tener comunión con aquellos que son herejes, por ejemplo. ¿Qué comunión tiene un cristiano con un mormón? No debiéramos tener ninguno. Y el único acercamiento que debiéramos tener con ellos es evangelístico. Más de eso, no. Porque estaría violentando muchos principios bíblicos que advierten al cristiano no tener comunión con los que no tienen la misma fe. Incluso aquellos que aún llamándose hermanos están en el mundo, no comáis ni bebáis con ellos. Pero solemos tomar, yo me temo que solemos tomar muy sentimentalistamente estos pasajes. Solemos disipar el impacto poderoso que Dios ha querido que tengan estos mandatos para advertirnos y alejarnos inmediatamente, y solemos disiparlos con sentimentalismo como, pero ¿cómo lo voy a comer? Pero así no lo voy a, no voy a aconsejarle, pero no, y ponemos un montón de excusas. La Biblia dice claramente, no con todo el mundo, sino con aquellos que llamándose hermanos están en el mundo. Mucho más claro todavía con gente que no tiene nuestra misma fe, que rechaza a Cristo, que reniega de la fe, o que propugnan doctrinas erróneas, como son las sectas. Según Salmos 133, versículo 1, Salmo 133, versículo 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es un pasaje muy conocido. Y en ese pasaje, en Salmo 133, verso 1, se nos muestra que la comunión depende de dos cosas. La comunión depende de dos cosas. Una es una naturaleza en común. Tenemos comunión aquí porque tenemos una naturaleza en común. ¿Cuál es esa naturaleza? O mejor dicho, ¿cuál es esa nueva naturaleza? La vida nueva, la espiritual. Una nueva naturaleza, eso tenemos en común. A eso le sumamos un espíritu en común. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Así que la comunión se da en principio porque tenemos una naturaleza en común. Luego, un propósito en común. ¿Cuál es nuestro propósito en común? Glorificar a Dios. Rendirle un culto que cause deleite a su nombre. Tenemos un propósito en común, conocerle más y más y más a Él para asemejarnos a Jesucristo. De modo que cumplimos con los requisitos para ser llamados una comunidad y tener una comunión. La única base para la comunión cristiana es comunión con Cristo.
lo que implica fe en Él y obediencia a su palabra. Mateo capítulo 16, verso 15. Mateo 16, verso 15. No, vamos a Mateo 5, verso 16. Dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese para ellos es para que los incrédulos, los no creyentes, puedan ver las buenas obras en nosotros, los cristianos. En otro pasaje, Jesucristo se refirió a los discípulos diciéndoles: ¿cómo vamos a conocer a mis discípulos? Por sus frutos los conoceréis, les dijo. En otras palabras, ¿cómo vamos a conocer a aquellos que dicen ser cristianos? Jesús respondió: por sus frutos. Porque todo el mundo puede decir que es cristiano, todo el mundo puede decir soy bueno, pero sus obras, su práctica, su vida es lo que va a determinar lo que realmente es. De modo que esas enseñanzas de Jesús, por sus frutos los conoceréis, permite la remoción de la comunidad de la iglesia a alguien que no quiere escuchar a su hermano con quienes comparten una comunión. El unos a otros en la Biblia nos habla de comunión también. Tenemos comunión unos con otros, nos amamos unos a otros. La misma práctica de la disciplina en la iglesia, cuando pasaban por los 3 pasos y llegaba el tercero y el hermano que había pecado no escuchaba ni a un testigo ni a los otros 2, y Jesús dice: díselo a la iglesia. Y si no hiciere caso a la iglesia, ¿cuál era el siguiente proceder? Exclúyelo, tenlo por gentil y publicano. Ahora, eso no significa que lo vamos a tener como el enemigo acérrimo. Jesús ¿cómo trataba a los gentiles y los publicanos? Los evangelizaba. De modo que esa persona impenitente, ese cristiano impenitente que no quiere hacer caso a la iglesia y que se le tiene que sacar de la comunión y tratarlo como gentil y publicano, se convierte en objeto de nuestra evangelización. De modo que aún así se preserva de no olvidarlo absolutamente. Pero, ¿cómo puede ser excluido alguien de la comunión de los cristianos si previamente no ha sido incluido? Es imposible, no puedes excluir a alguien que no ha sido previamente incluido. De modo que aquí estamos hablando de exclusión de gente que pertenecía a la iglesia. Una vez más vemos la pertenencia, el énfasis en pertenecer a la iglesia, y la iglesia local en particular. No hay comunión si no hay, no hay comunión si no hay interacción con el resto de los miembros de la congregación. La interacción es vital para el desarrollo de la comunión y esta se da únicamente por medio de una relación permanente y constante. Si estamos hablando de comunión y que comunión describe a una iglesia local. En una iglesia local hay comunión, pero no puede haber comunión si no hay relación constante, plena y perenne entre los miembros. No. Nosotros podemos decir, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué podemos decir eso? Porque nos vemos todos los domingos, nos vemos todos los viernes, nos vemos entre semana, a veces almorzamos juntos, a veces tomamos lonche juntos,
nos reunimos a veces otros días de la semana, nos frecuentamos. Conocemos nuestra fe, compartimos del Señor, tenemos comunión. Pero si ahorita invitara a mi vecino y apareciera mi vecino acá, mi buen vecino, ¿tienen comunión con mi vecino? Es nuestro invitado y como tal nos vamos a tratar con mucho amor, con mucho cariño. Pero podríamos decir estrictamente, ¿tenemos comunión? ¿Todos tenemos comunión con mi vecino? No, porque no es alguien con quien estamos, ni él tampoco, identificados bajo una misma fe, bajo una misma práctica. No estamos relacionados, no nos vemos, no nos hemos visto nunca, es la primera vez que nos vemos. Entonces, si se va a hablar de comunión, implica necesariamente relaciones constantes, plenas, duraderas. Y eso no se da cuando la gente está en una iglesia, después en otra iglesia y en otra iglesia. Eso únicamente se da cuando alguien es miembro en una iglesia local, está establecido en una iglesia local, identificado con esta. Por cierto, miembro es otra palabra interesante. Miembro puede ser una persona o un grupo que forma parte de una comunidad, tal como lo somos nosotros. Cada uno de nosotros formamos parte de una comunidad local, la Iglesia Cristiana Bíblica de San Borja. Todos nosotros, o como grupo, formamos parte de una comunidad más amplia, las iglesias cristianas en San Borja. Y si aún lo quieres hacer más amplio, las iglesias evangélicas en Lima. Reduciendo el término a personas que forman parte de una comunidad, eso describiría al miembro, al individuo que está identificado con un grupo, con una iglesia local en particular, en la cual se congrega. Por ejemplo, Giuseppe no es miembro de tu familia. A ver, Giuseppe Marzano no es miembro de la familia Balbín. Es amigo de la familia Balbín. Giuseppe es miembro de ¿qué familia? Marzano. Santiaguito Balbín es miembro de la familia Balbín, pero no es miembro de la familia Marzano. Tú eres miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica en San Borja. Y eres amigo de todas las iglesias afines a la nuestra. Pero no puedes decir que eres miembro de aquí, miembro de allá, miembro de por allá. ¿Por qué? Porque no guardas una identificación personal, plena, constante con aquellas, sino únicamente con esta. Eso es lo que le da sentido al término comunidad, comunión, miembro, membresía. Les dije que el énfasis del Nuevo Testamento está en la iglesia local y no tanto en la iglesia universal. De hecho, de las 75 veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, la mayoría se refiere a iglesia local. Iglesia local con gente reconocida como miembros, los que pertenecían en distinción de los que estaban fuera, de los que no pertenecían a ella. De esto se desprende que la membresía que vemos sustentada en la Biblia debe estar más relacionada con la iglesia local que con la iglesia universal o invisible. Es importante saber que los requisitos para la membresía de una iglesia local no deben excederse en requerimientos no esenciales. A veces he visto o he sabido de iglesias que ponen como requisitos para ser miembros de esta iglesia, no debe ir a fiestas sociales de familiares, que incluye familiares, porque si generalizas, si pones un artículo tan general como ese, tienes que tomarlo tal cual. O ponen también, y por cierto, si son fiestas sociales familiares, aunque sean familiares, pero son nocivas para la salud espiritual, son inmorales, por supuesto que ningún cristiano debe ir, no me malentiendan. Pero ponen también, si fumabas, no debes fumar absolutamente,
ya no debes fumar. Para ser miembro de esta iglesia local también ya no debes consumir ni una copa de vino. Y así, un montón de requisitos. Ahora, está bien dejar de fumar, es contra la salud. Pero a lo que voy es que empiezan a añadir un montón de requisitos. Tienen la libertad para hacerlo. No digo que eso está mal. Tienen la libertad para hacerlo. Cada congregación tiene la libertad para administrarse y organizarse por medio de sus ancianos como bien les parezca. No se debe criticar eso. Pero a lo que voy es que ponen tantos requisitos que ya parecen un club particular de los que hay en Lima para ser miembro allí. Pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero ¿a qué debiera restringirse los requisitos para una membresía en una iglesia local? Un referente para tener en cuenta qué requisitos debieran tener presente una iglesia para asimilar a sus miembros son los requisitos que Cristo puso para que la gente sea parte de su iglesia universal. ¿Cuáles fueron los requisitos de Cristo? Fe. Fe en Él. Luego, por supuesto, esta fe debía ser evidenciada por frutos espirituales. Así que el postulante a la membresía debe evidenciar obediencia a la fe. No solo decir tengo fe en Cristo, sino demostrarlo por sus frutos espirituales. Los requisitos para la membresía de una iglesia local no deben excederse en requerimientos no esenciales, a menos que el contexto cultural en el que se encuentre la iglesia así lo requiera. Si estuviéramos en un pueblo de la sierra donde hay pueblos muy característicos por su alcoholismo, sería muy sabio y práctico añadir este requerimiento. Si vas a ser miembro de esta iglesia local, debes dejar de consumir el mínimo de alcohol, no puedes estar tomando fuera. Sería sabio en ese contexto. Ahí depende de la sabiduría en la práctica. Pero en general, los requisitos para la membresía de una iglesia local no deben excederse en requerimientos no esenciales. Lo que Cristo pidió es fe, y la fe se demuestra por frutos de obediencia. Así también, todo cristiano que quiere identificarse con la iglesia de Cristo y que dice que es cristiano, debe evidenciar su fe por medio de frutos. Aunque todos aquellos a quienes el Señor ha añadido a la iglesia se le consideran miembros de su cuerpo y se someten a las enseñanzas del Nuevo Testamento, no obstante, todos deben expresar esa realidad por medio de hacerse miembros de una iglesia local. La membresía en la iglesia local está basada en el reconocimiento de una verdad espiritual. ¿Cuál es? Soy miembro del cuerpo de Cristo. Este es lo que hacemos con una membresía local, es esto: una expresión visible de un hecho invisible que ha sucedido en el momento que reconocimos a Cristo Jesús como Salvador y Él nos bautizó con su Espíritu Santo, haciéndonos parte de su cuerpo, su iglesia universal. Esto es una expresión visible de aquella verdad espiritual. Ser miembro de una iglesia local es como expresar, repito, visiblemente nuestra identidad con Cristo. Así como las obras no salvan, pero sí son una expresión visible de mi fe, que es invisible. Pero mis obras las hacen visible, genuina. Recuerden que la iglesia universal, hablábamos que está compuesta por todos los creyentes que están tanto en el cielo como aquí en la tierra, en todas partes de la tierra. En todas partes donde se congrega un grupo de personas que han reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor y le siguen. Eso es lo que nos permite estar unidos con todas las congregaciones. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Pero a esa dimensión espiritual, el Nuevo Testamento enseña que debe haber una expresión visible, local, tangible
de esa verdad espiritual, la iglesia universal. ¿Cuál sería esa expresión visible? La iglesia local. La forma de expresar esa membresía invisible que me agrupa con el resto del cuerpo de Cristo es la membresía en la iglesia local. Así como el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión expresa visiblemente el cambio espiritual que en mi interior ha sucedido a causa de la salvación. También la membresía local expresa visiblemente el cambio de esfera espiritual que ha operado en mi vida, habiendo sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo puedo expresar visiblemente esa verdad espiritual? Identificándome con una iglesia local. Es muy lógica la necesidad de hacer visible la verdad espiritual de que soy miembro del cuerpo de Cristo, haciéndome miembro de una congregación local. No debe haber duda al respecto. Es solo cuando estamos identificados con una congregación que podemos ser ministrados y recibir toda la bendición y la gracia de Dios que Dios quiere dar por medio de este instrumento que ha llamado iglesia, la cual tiene como propósito edificar a los santos. Ese es el instrumento de Dios. Por tanto, debemos estar en una iglesia. Algunos casos prácticos para terminar, por los que se ha hecho necesaria la tenencia actual de tener una nómina de miembros registrados. Y estos son casos prácticos que solo ayudan principalmente a lo que vimos la semana pasada, a aceptar la necesaria práctica de tener una membresía en la iglesia. Por ejemplo, la tendencia actual de cambiar de iglesia cuando algo no nos gusta o sentimos que deja de suplir nuestra necesidad. Para evitar esto y para contribuir al bienestar de los miembros, es sano, mejor que uno se identifique con una iglesia imperfecta, con una iglesia en la que tarde o temprano va a afectarle a algún hermano, va a incomodarle a algún hermano, pero la madurez demanda ¿qué? Tolerarlo, perdonar, soportar, ayudar, no irme a otra iglesia. Entonces, la membresía en una iglesia dice mucho. Dice, yo estoy identificado con este grupo. Yo creo lo que cree este grupo. Yo me identifico con la forma de adorar y venerar a Dios como lo hace este grupo. Me siento bendecido con este grupo. He encontrado amigos y amigas. Pero por sobre todo, es un lugar en donde Dios me está edificando y bendiciendo. Y estos requisitos podrían cumplirlo muchas iglesias, y lo es así. Entonces uno dice, ya, me identifico con esta iglesia, vengo miembro. Además, al hacerte miembro estás diciendo, yo reconozco que esta iglesia es imperfecta, así como yo soy imperfecto. Pero al hacerme miembro estoy demostrando mi fidelidad a Cristo, a este grupo de personas. Y también estoy consciente, el que se hace miembro está consciente de que aunque puedan aparecer las pruebas, como en todo hogar, como en toda casa, aunque puedan aparecer las riñas, las dificultades, las tensiones, como en toda familia de hogar, no obstante, yo permaneceré fiel porque no estoy llamado a hacer turismo entre iglesias, sino estoy llamado a ser bendecido y a bendecir con los dones y talentos que Dios me ha dado. Mi membresía, mi identificación con una iglesia local habla de mi madurez. Aun cuando hay razones válidas, como dijimos la semana pasada, para irse a otra iglesia y cambiar su membresía, y las hay razones válidas para hacer eso. No obstante, en todo lo demás, uno tiene que identificarse con una iglesia. Otra razón práctica es cuando un hermano en pecado, otra razón práctica por la que se necesita tener una membresía local, una identificación como miembro formal, es que cuando un hermano, sucede mucho, cuando un hermano o hermana en pecado no arrepentido, no quiere someterse a la disciplina bíblica de su iglesia, ¿qué hace?
se va a otra iglesia a seguir participando de la comunión, evitando así pasar por las consecuencias de su pecado. Juzguen ustedes. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto hacer? Es como si nuestros hijos sabe que si llega a casa va a ser disciplinado porque ya sabe que su padre lo descubrió su pecado, su falta. Entonces el hijo dice, ya no voy a ir a mi casa porque mi padre me va a disciplinar. Mejor me voy a la casa de mi tío y ahí voy a vivir. ¿Estaría bien eso? No. Hermanos, si un hermano entiende la disciplina, que la disciplina es por amor y es para bendecirnos, no para destruirnos, aunque pastores hayan fallado en eso, pero no es por culpa de la doctrina, es por culpa de los hombres. Cuando algo sale mal en la iglesia, no es por culpa de Cristo, no es por culpa de la Biblia, es por culpa de nosotros. Pero si, volviendo a nuestro caso, entonces, estos hermanos se van a otra iglesia y quieren evitar ser castigados. Eso no está bien. ¿Qué se hace? Si se tendría una membresía en una iglesia local, entonces, cuando viene este hermano, conversamos con él, buscamos ayudarle, y si nos dice, bueno, he salido disciplinado, ¿qué hacemos? No, vete, ¿no? Buscamos ayudarle. Generalmente el primer consejo que le doy a personas así es regresar a su iglesia, pedir perdón, aceptar sus faltas y quedarse. Si es que la situación lo permite. Hay casos en que hay muchos casos particulares, pero en línea general les voy a hablar. Eso sería lo correcto. Fácil sería prescindir de todo esto y como pastor o hermano decir, bueno, ya quédate acá, más gente en la iglesia. ¿No queremos eso? Que se quede acá. Ay, qué mal te han tratado. No han actuado bien, quédate acá. Pero eso no sería ni ético ni bíblico. A mí tampoco no me gustaría que un miembro de mi iglesia, de nuestra iglesia, que salga y vaya a otra iglesia por alguna razón, el pastor no lo incentive a regresar a arreglar el asunto, al menos arreglar el asunto. Si se quiere ir, no podemos decirle a nadie, el pastor no puede decirle a nadie, no, tú te quedas. No somos dueños de nadie acá. No podemos hacer eso. Pero lo ético sería, regresa, anda, conversa con tu pastor, conversa con ese hermano. Pero no me gustaría que simplemente, ya quédate acá. No es ético ni correcto. Con una membresía local, no solo se preserva el testimonio de la iglesia local, sino se cuida que los hermanos estén recibiendo aquí o allá la instrucción y la consejería correcta. Tercer caso práctico que favorece a la tenencia de una membresía en la iglesia local es la realidad actual de que muchos falsos cristianos y algunos herejes están buscando una iglesia donde poder promover sus conductas y sus doctrinas erróneas. Si no tenemos esto en cuenta y simplemente viene un hermano que tiene buena labia y nos falta un maestro de escuela dominical y ¡boom!, lo ponemos allí, o nos falta un líder de jóvenes y aparece uno de la nada, soy cristiano, sí, pastor, yo quiero servir. Y nos falta un líder de jóvenes, ¡pum!, lo ponemos ahí a servir. Y de pronto más adelante empieza a enseñar herejías. Empieza a desviar doctrinalmente a tus hijos, nuestros jóvenes. Y a contaminar a algunos creyentes inmaduros o que no tienen conocimiento maduro de la doctrina. ¿Qué pasaría? Eso sería muy terrible. ¿Cómo se prevé eso? Como una membresía local, donde previamente la persona ha sido conocida por todos, se ha conocido su testimonio, los ancianos han conversado con ellos y han determinado lo factible de su membresía o no, y si no, ¿por qué? Y buscar cómo ayudarle. Respecto a este último punto, es importante considerar que como regla general, toda persona que visita la iglesia declarando ser cristiana y mostrando interés en ser incluida en el compañerismo y la membresía debe ser observada con la buena intención, escuche, debe ser observada por todos nosotros, subrayo, con la buena intención. Con buena intención debemos observarlo
¿Para qué? Para verificar su genuinidad cristiana. Ahora, pastor, ¿eso no es juzgar a la persona? No. Mira, Mateo 7, versos 17 y 18. Dice así Cristo. Mateo 7, versos 17 y 18, y leo: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. En este pasaje, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y más adelante, por sus frutos los conoceréis. Este pasaje, escuche, nos autoriza, repito, nos autoriza a los creyentes a ser inspectores del fruto en otros. No es meterte en la vida ajena, esa es otra cosa. No es criticarle, no es investigarle para juzgarle, es observarle para conocerle. Este pasaje nos lo autoriza como inspectores del fruto en otros, no como jueces infalibles, porque probablemente veamos algunas faltas en ese hermano que son las mismas que nosotros cometemos. De modo que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, empecemos mirando el tronco, la viga, en el nuestro. Pero aun cuando tenemos que hacer eso, eso no exime de que debemos mirarnos unos a otros, juzgarnos correctamente unos a otros. No como jueces infalibles, mas sí como personas cuidadosas en no incluir en la comunión cristiana a personas a que Cristo no ha llamado. No podemos incluir a personas a quien Cristo no ha salvado. La iglesia en el Nuevo Testamento se caracterizaba por tener una membresía de creyentes únicamente. Creyentes únicamente. Mis primos no son miembros acá. Mis familiares no pueden ser miembros acá si no son creyentes. La membresía está compuesta únicamente por creyentes. No es como en la iglesia católica que hasta el ateo va por religión. La iglesia en el Nuevo Testamento tiene que ser solo creyentes, justamente para tener mayor seguridad de que uno era realmente cristiano. Vemos que la iglesia del Nuevo Testamento está compuesta de creyentes bautizados únicamente. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de iglesias compuestas por creyentes no bautizados. De ahí la idea de que a la membresía le debe preceder el bautismo en agua. De ahí viene la idea. La práctica. De otro modo, el bautismo debe acompañar la admisión a la iglesia, no como rito mecánico, sino como la ordenanza inseparable de la profesión de fe genuina. Si bien ninguna iglesia, presta atención a esto, aun cuando podríamos tener todas las consideraciones posibles para no incluir en la membresía a gente incrédula, a gente hereje, a gente impía, a gente con mala conducta, con malas costumbres, sin embargo, eso no nos libra de que podamos tener en medio nuestro cizaña, cabritos y no ovejas. Por ejemplo, fue la experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Aunque no lo podemos evitar, sí podemos disminuir el riesgo teniendo la práctica de la membresía. Primera de Juan 2:19 dice así: ¿de dónde salieron? Te pregunto, ¿de dónde salieron estos anticristos? Según el verso 19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubiera sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros.
Y aquí hay un versículo que pareciera decir que los que se van demuestran no ser creyentes. Realmente cuando alguien se va de una iglesia y no se congrega en ninguna iglesia, ¿qué indicios se está dando? De no ser creyente. Sí, pero hoy día tendemos a justificar todo. No, es creyente carnal. No, está alejado, está enfriándose. No, ya va a regresar. O sea, que no es así. Cuando alguien se va y no avisa dónde está yendo, ¿qué puedes pensar? No se está congregando. Me han pasado casos así. Lo correcto es, pastor, mire, voy a tal sitio, me queda lejos, vivo más cerca, está la iglesia, voy a congregarme en esa iglesia. Uno puede decirle, no, quédate acá, pero que no. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Qué pena, personalmente, qué pena. Pero si es lo mejor, si es la voluntad de Dios, bien, te apoyamos, hermanos, oramos por ti. Pero sabemos ya dónde se está congregando. Entonces, sabemos que nuestros hermanos están en los caminos de la fe, pero cuando no dice nada y no se sabe dónde están, ¿qué puedes deducir? Todo indica que probablemente se han alejado de Cristo, no han perseverado en la fe, o en el peor de los casos no son creyentes. En el caso de Juan, vemos que aún cuando se puede tener todos los cuidados necesarios para que la membresía de una iglesia sean realmente creyentes, no nos libra de que salgan algunos diablos en medio nuestro. Primera de Juan 2.19 lo dice, Apocalipsis 3.20 también enseña que fue en medio nuestro, en medio de la congregación que salieron. La iglesia sufre ataques de afuera y de adentro. De ambos flancos siempre ha sufrido históricamente la iglesia y lo sufrirá. Los herejes son los que han venido tanto de afuera como los que han salido de adentro. Y han salido de adentro no porque perdieron su salvación, sino porque nunca fueron salvos. El hecho de que alguien se bautice no significa que realmente es salvo. Quien ve los corazones en últimas es Dios mismo. Nosotros solo podemos juzgar superficialmente. Por eso nuestros juicios deben ser prudentes también. No podemos abrir la puerta a quienes Cristo les ha cerrado la puerta. A los incrédulos, a los impenitentes, a los herejes. Ni tampoco, por el lado contrario, podemos cerrársela a quienes Cristo se las ha abierto, a todo creyente genuino. Jesús quiere ovejas en su iglesia, no cabritos. Y dado nuestro contexto, cabritos en todo sentido. Quiere ovejas únicamente. Es lógico entonces tener una membresía local, identificarse con una iglesia. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, la iglesia nos sentimos felices cuando tenemos visitas, cuando te tenemos a ti, hermano, hermana, que nos visitas. Nos alegra tu presencia. Y quisiéramos personalmente que te quedes con nosotros, que nos conozcas nuestra fe, nuestra práctica, nuestra devoción, nuestro amor al Señor, aunque no somos perfectos y tal vez te decepcionemos en algún punto. Tal vez yo no sea quien algunos idealizan a ciertas personas, pero amamos a las visitas. A las visitas les diríamos, conózcanos. Y quédense. Si la voluntad de Dios en últimas es lo que determina eso, quédense en la iglesia. Si aún tú no eres miembro de la iglesia formalmente, pero ya tienes cierto tiempo congregándote con nosotros. Tiempo prudencial podríamos hablar, y esto es relativo. Un tiempo prudencial podríamos hablar de 6 meses, 1 año. Son tiempos prudenciales que normalmente las iglesias han adoptado como tiempo límite para ya aceptar a alguien como miembro. Tiempo suficiente, en realidad 6 o 1 año es tiempo suficiente para que una persona pueda conocer relativamente bien la práctica de una congregación, sus credos, a los hermanos. Y pasado ese tiempo, te animamos a tomar una decisión. Una decisión que responda a una identificación familiar con esta familia. Responda a un compromiso personal con la obra de Dios en esta iglesia local.
responda a una necesidad personal tuya, de seguir siendo edificado y bendecido con los tantos dones y talentos y ministerios que hay en esta congregación. Al mismo tiempo de poder tú bendecir y añadir bendición a esta iglesia con los dones que Dios te haya capacitado. El ser miembro de la iglesia local también te brinda una seguridad, ¿cómo decirlo? Una seguridad comunitaria. Una seguridad en donde encuentras el apoyo, el aliento y la consejería, no de unos cuantos, sino de todo este amplio grupo, comunión, este grupo de personas. Y el identificarse en una iglesia local de manera constante permite que el proceso de instrucción bíblica, el cual Dios le ha ordenado a la iglesia para que edifique a los santos, que empieza dando leche espiritual no adulterada a los creyentes, para luego seguir con el proceso de madurez y crecimiento espiritual hasta llegar al punto de darles carne. No se va a dar ese proceso si tú estás solo un pequeño tiempo y después vas a otro lado y a otro lado. Pero si te quedas con nosotros, te quedas por todo el tiempo y pasas por todo ese proceso, por el proceso por el cual todos los creyentes debemos pasar, edificarnos desde las cosas más rudimentarias y fundamentales de la fe hasta las cosas más detalladas y explícitas de las doctrinas. Además de poder tener la oportunidad de forjar más tus relaciones con este precioso cuerpo, hermanos. Si estás considerando tu membresía a la iglesia, acércate a nosotros para conversar y no ralenticemos más ese proceso. A los que nos visitan igual, amados, amigos, amigas, somos una iglesia que fundamental busca honrar a Jesucristo, conocer las Escrituras. No tenemos otro libro de texto fuera de la Biblia, solo eso predicamos, que aun cuando ahorita estamos en una serie temática por propósitos específicos, prácticos, no obstante, solo nos interesa predicar y enseñar la Biblia. Y acá hay mucha gente hermosa, mucha, que son de bendición para los que se quedan aquí. Y aunque también hay muchas iglesias hermosas, muchas, no pretendemos exclusivismo alguno. De hecho, nos gozamos y pedimos al Señor que cada vez haya más iglesias fundamentales, más iglesias fieles al Señor, donde uno tenga en realidad dudar a cuál me voy, porque todas son buenas. Deseamos eso. Pero cada iglesia es particular, como tu familia, mi familia. Cada familia tiene algo en particular, tiene algún distintivo especial que la hace distintiva en medio de todas las congregaciones locales. Yo estoy viendo el distintivo personal de esta congregación y me encanta. Te animo a que lo conozcas también, lo disfrutes y te quedes.